un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta,
Dios les bendiga, hermanos, esta noche. Es un privilegio muy grande el que usted nos permita llegar hasta la intimidad de su hogar a través de la página de la juventud de la zona número 2 del distrito número 3 de Misión Cristiana de Lin, bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que bienvenidos, bienvenidos esta noche. Es un gusto tenerles en medio nuestro. Nos acompañan nuestro hermano Julio Mora, uno de los encargados de los dos grupos de la juventud de la zona 2 del distrito 3. Hermano Julio Mora, bienvenido. Julio Eduardo. Hola, Dios les bendiga, buenas noches a todos los que nos están viendo en vivo y los que luego nos van a ver en video de Facebook. Es un placer, una gran bendición poder estar presente nuevamente en otra presentación, en otro estudio, donde sabemos de que sirve de mucho para todos los que estamos siguiendo las enseñanzas del libro de Samuel. Así que espero que sea de mucha bendición para todos los que nos están viendo. Amén. Bienvenido, hermano Julio Eduardo. Nombre de novela tiene usted, hombre, Julio Eduardo. También nos acompaña nuestro hermano Franklin Vladimir, un nombre ruso, Franklin Vladimir. Bienvenido, hermano Franklin. Gracias por aceptar estar con nosotros. Amén, pastor. Realmente el privilegio es mío, ¿verdad? Y gracias por invitarme y gracias a Dios por darnos también el privilegio de poder ser parte de el liderazgo de la juventud de la zona sin merecerlo ni tampoco tener ningún atributo para hacerlo, pero Dios en su misericordia aquí nos tiene y me alegro pues estar compartiendo con ustedes esta noche y con todos los hermanos jóvenes que pues nos van a ver y a ver de nuevo en la retransmisión, ¿verdad? Amén. Hermano Franklin es el otro encargado del segundo grupo de que forma parte de la juventud de la zona 2. Nuestro hermano Marco Tulio Gil, que es el representante de zona, pues por motivos personales, pues él no estará con nosotros esta noche. Pero qué bueno que tenemos este tiempo. Ya está llegando el momento de reabrir el sistema celular, que cada joven pueda ya de una vez por todas tomar las armas espirituales y comenzar a batallar esta guerra espiritual, este tiempo que Dios nos ha concedido vivir, y especialmente a ustedes como jóvenes. Es un tiempo donde van a tener que reflejar lo que Cristo ha hecho en sus vidas y tomar, como se dice por ahí, el sartén por el mango y comenzar a hacer la obra de Dios tal como lo hicieron los profetas, los discípulos, los grandes hombres de Dios, que en su mayoría, bueno, si usted ha leído de algún hombre de Dios de la Biblia que ya haya sido llamado en su vejez, pues me lo recuerda, porque hasta ahorita yo solamente he encontrado que Dios los ha llamado jóvenes y cumplieron en su juventud con esa responsabilidad que Dios les dio. Así que es el tiempo de los jóvenes, y por esa razón es que trasladamos el espacio de la célula juvenil que teníamos el día sábado a las 4 de la tarde, lo trasladamos para este día, y es donde vamos a estar hablando, discutiendo sobre el tema que corresponde impartir este próximo sábado. Y le hemos llamado a este programa Jóvenes de Influencia, porque esto es lo que buscamos. No que nosotros somos jóvenes de influencia, sino que usted que nos sintoniza, usted que se va a unir a nosotros, a nuestra transmisión, a nuestro trabajo de evangelismo, usted sea un joven de influencia. Y esta noche vamos a tomar como base el capítulo número 8 del libro primero de Samuel. Libro primero de Samuel, capítulo número 8, ahí donde se esconde, donde se detalla
el estudio de la célula juvenil de este próximo sábado. Y vamos a hablar de el descontento con Dios. ¿Creen ustedes, hermanos, que se puede estar descontento con Dios, hermano Julio? Si tenemos un descontento, o sea, Es bien complicado. puede haber situaciones, no, pero puede haber situaciones donde uno puede declarar así que no estoy bien, no estoy alegre, no estoy contento, y que a veces pensamos de que somos capaces de llegar a reclamarle a Dios por las situaciones que pueda estar pasando. Entonces ahí donde algunos podemos estar con esa situación. Sí, lo normal es que uno esté contento con Dios, pero ¿se puede estar descontento, hermano Franklin? Pues yo creo, pastor, de que porque a veces no tenemos una claridad eh, espiritual, ¿verdad? Y una guía espiritual adecuada, hablando, ¿verdad? De la juventud. Muchas veces no entendemos las cosas o circunstancias que nos vienen en la vida y entonces ahí, por omisión, a veces venimos y nos enojamos con Dios, ¿verdad? Y se nos va el primer amor, se nos olvida todo lo bueno que Él nos ha dado por las mismas circunstancias que estamos pasando. Pero esto la mayor parte de veces ocurre, pastor, cuando, como le repito, no se tiene, ¿verdad? Una claridad de la vida cristiana, de la vida espiritual, ¿verdad? El descontento con Dios, o sea, no es nada que no pueda suceder en la vida de las personas. El problema es que ese descontento nos lleva por el camino equivocado de querer ser como los demás seres humanos. O sea, nosotros no somos como cualquiera de los seres humanos, somos aquellos que Dios ha lavado con la sangre preciosa de su Hijo. Y lastimosamente, el estar descontentos con todo lo que Dios hace, con todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, eso nos va a llevar por un camino equivocado. Y ese camino equivocado nos va a llevar a que querramos ser como los demás seres humanos, cuando nosotros no tenemos que ser como los demás seres humanos. Y de eso es lo que habla este capítulo número 8. Y llama la atención esa frase del pueblo de Israel que dice: queremos ser como las demás naciones. ¿Cómo eran las demás naciones que estaban ahí a las cuales el pueblo de Israel quería parecerse? Pues tenían reyes con grandes ejércitos, entonces es posible que ellos dieran como un poderío de parte de las otras naciones por cómo se miraban de organizados, de reyes que tenían prendas ostentosas. Entonces quizás ellos tenían una falsa ilusión de que eran más prósperas esas naciones por cómo lucían sus reyes. O sea, ponían en esto su confianza, o sea, se sentían inseguros. Y a veces ese es el problema de tener un Dios invisible, porque pareciera ver que a veces Dios no está, y no es lo mismo como tener un ídolo al cual podemos ver, al cual podemos palpar. En este caso igual, el ejército era lo que reflejaba que se podía tener confianza, que las naciones confiaban en ese ejército. Pero ellos decían: queremos ser como las demás naciones. Pero ¿qué es lo que pudieran tener las demás naciones que Dios no tuviera, hermano Franklin? Pues en realidad, hermano, como el ser humano está acostumbrado a guiarse por lo que ve, se vislumbra muchas veces, ¿verdad? Por aquello que ve, ¿verdad? Y de hecho, hoy en día los jóvenes, ¿verdad? También eso podemos ver, lo que a veces se van por lo bonito, los colores o la apariencia que algo tiene, mas sin embargo no saben de dónde procede aquello. De igual manera, en ese tiempo, estas ciudades tenían sus dioses, tenían sus reyes y
En realidad, hermanos, si nos vamos a lo espiritual, ¿verdad? No hay nada ni nadie que se compare a nuestro Dios, ¿verdad? Pero como en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba acostumbrado, bueno, de hecho, a ver las cosas, ¿verdad? A ver los reyes, ellos veían lo ostentoso de los reyes, ellos veían los grandes ejércitos, ellos veían quizás el montón de carros que tenían algunos, ¿verdad? Los más poderosos, ¿verdad? Pero considero yo, pastor, de que no hay nada realmente que pudiera tener un rey terrenal a lo que Dios pudiera otorgarnos a nosotros como sus hijos. Sí, es que eso es lo que llama la atención, que teniendo un Dios poderoso, un Dios que había hecho maravillas, ellos pusieran su esperanza en el brazo humano, porque ¿cuál era la petición de ellos en sí? ¿Qué es lo que ellos querían? Bueno, ellos Un rey. decían, queremos rey, ¿verdad? Queremos un rey, ¿no? Como las demás naciones. Queremos ser como las demás naciones. Ujú. Aparentemente no había ningún problema en ese aspecto, pero el decir queremos un rey era como que estaban diciendo no queremos saber nada de Dios. Y es que ese era el problema con Israel, porque los buenos momentos de Israel no duraban mucho tiempo. O sea, duraban tan poco. Y algo que llama la atención también en este capítulo y en este estudio es que no importa qué tan bueno sea el líder que un pueblo pueda tener, o una célula pueda tener, o un sector, o una zona, o una iglesia, no importa qué tan bueno sea el líder, porque ¿cómo era Samuel? O sea, así como profeta, como un hombre de Dios, ¿cómo era Samuel? ¿Cómo había sido Samuel en este tiempo? Había sido un hombre poderoso. ¿Cómo había sido él? Pues sí había sido un buen líder, había ayudado al pueblo de Israel, había sido utilizado por Dios. Incluso en el capítulo anterior, en el capítulo 7, vemos cómo se lleva a, a una victoria, ya, siempre dejándose guiar por Dios. Entonces, ha sido un buen líder porque siempre dependía de Dios. Incluso ahora, con la petición que ellos le estaban haciendo a Samuel de crear un rey, lo primero que hizo Samuel fue ir a consultarle a Dios. Y, y si siendo un buen líder, siendo un buen hombre de Dios, una buena mujer de Dios, ¿será que ellos pueden tener hijos degenerados? Pues la verdad, hermano, es muy posible, ¿verdad? Y eso pues nos habla la historia. De hecho, hace unas semanas estuvimos estudiando eso. Si usted se recuerda Con los casos con de los hijos de Elí, Elí. con Elí y sus hijos, ¿verdad? Aunque Pero obviamente este Elí caso se había no es descuidado. igual. Ajá. Ajá, o sea, con Elí ahí sí nos fuimos al extremo, ¿verdad? Completamente, ¿verdad? Que él se había descuidado totalmente de la conducta de sus hijos, y no solo descuidado, sino que él sabía, tenía conocimiento de lo que ellos hacían, mas sin embargo en ningún momento se ve que que Elí vino y reconvino a sus hijos, los regañó o les dijo que dejaran ese camino. Pero en el caso de Samuel es algo totalmente diferente. Por lo menos la escritura no nos dice que él tenía conocimiento del mal comportamiento de sus hijos. Y claro, ese es un error a veces que nosotros como seres humanos tenemos, que un joven, un adolescente, por ser hijo de un cristiano, por ser hijo de un pastor, esa persona tiene que ser calidad, como dicen los jóvenes, ¿verdad? O sea, saldrán algunos degenerados, torcidos, perdidos, aunque el padre sea un buen hombre de Dios. Porque ese es el problema que pasa aquí con Samuel, porque Samuel
ha envejecido. Samuel llegó ya a la edad donde estaba viejo, y eso es lo que nos detallan los versículos del 1 al 3, cuando dice: en su vejez Samuel se retiró y nombró jueces de Israel a sus hijos, Joel, que era el primogénito, y Abías, que era el segundo. Se establecieron como jueces en Berseba, pero no eran como su padre, porque eran codiciosos, aceptaban sobornos y se corrompían en la administración de la justicia. Entonces encontramos tres aspectos que son tristes, aunque no son extrañas estas situaciones. Y uno de esos problemas, uno de esos dos aspectos, es que un hombre bueno y provechoso se vuelve viejo e inhábil para el ministerio. O sea, se vuelve que ya no funciona en el ministerio, porque ya su edad no le permite, y ha sido un hombre bueno. Entonces, ¿qué pudiéramos decir en ese aspecto? Que un hombre bueno y provechoso se vuelva viejo y que esté inhabilitado para servir en la obra del Señor. Bueno, hermano, perdón, hermano Julio, yo considero, por lo menos es mi opinión, ¿verdad? Que cuando uno envejece, hermano, eso le va ayudando a uno a adquirir más conocimiento, más experiencia, y por ende muchas veces esa experiencia se paga, ¿verdad? Y se paga caro. Entonces yo considero de que una persona, un líder que va envejeciendo, que va adquiriendo años, en vez de volverse o de estar inhabilitado para enseñar a jóvenes, es cuando más habilitado está, ¿verdad? Por la experiencia que él ha obtenido. Como le repito, a veces experiencia que se pagan, ¿verdad? Se paga el precio por haber cometido quizás malas decisiones, y esas malas decisiones nos llevan a errar en la vida, y esas experiencias son las que se pagan caro, porque a veces nos metemos en líos, en problemas graves, pero eso le ayuda. Yo por lo menos es mi manera de pensar, ¿verdad? Yo en mi vida he sufrido mucho, pues, y yo por eso a veces agarro a jóvenes, y cuando ellos obviamente me dan la apertura, ¿verdad? Y vengo y los comienzo a aconsejar, pero ahí es donde se vuelve, ¿verdad? Aquella frase que es un poco hasta quizás un dicho ya, ¿verdad? Que los jóvenes piensan que uno lo hace porque que uno no quiere que ellos vivan su vida, ¿verdad? Y que nosotros ya vivimos la nuestra, pero realmente uno lo hace, hermano, para que ellos no pasen esas malas experiencias que uno a veces pasa, ¿verdad? Sí, correcto. Pero imagínese el caso de Samuel: era un hombre bueno, un hombre provechoso, pero el problema es que las fuerzas de la juventud no van a estar siempre. Y cuando uno llega viejo, ya le parece que le duele hasta el pelo, le duele a uno. Ya cualquier enfermedad se le pega. Y eso es lo que había pasado con Samuel. Entonces, se vuelve inhábil para poder hacer la obra de Dios, y ahí es donde se necesita que Dios levante nuevos jóvenes. Pero el problema acá se da es que los hijos de este hombre bueno, de este hombre noble, de este hombre de Dios que había dado toda su fuerza, toda su vida a Dios, el problema es que se desvían y no siguen el ejemplo de Samuel. ¿Qué podría hacer para que los hijos se desvíen a pesar de tener a un padre como en este caso lo es Samuel, hermano Julio? Pues es muy posible que en el caso de los hijos de Samuel y en la actualidad, estar en un entorno donde no se enfrentaban mucho a las cosas
del mundo, es donde no sabían a qué magnitud de tentación podían estar. Digamos, en el caso de los hijos de Samuel, pues aceptaban soborno, entonces no habían enfrentado ese de que le dijeran, le ofrecieran dinero, y ahora digamos que pueden estar en un entorno de iglesia, de un colegio donde no vean cosas que los que los tienten a caer en pecado, pero digamos que van a una universidad donde se juntan con jóvenes no cristianos, donde ya les empiezan a hablar de otras cosas y ya se ponen más contra la espada y la pared, donde situaciones que no han vivido, ahí es donde posiblemente es donde flaquean, a presentarse cosas que nunca se les habían presentado y posiblemente donde no se les ha aconsejado debidamente y no lo han estudiado. Entonces, como sabemos que el enemigo es astuto, va a buscar nuestras debilidades, va a intentar con muchas cosas hasta encontrar algo. Pero una cosa muy importante es que debemos de estar muy establecidos en Jesús, es decir, muy firmes en Jesús para que no importa que nos ofrezcan, nosotros podamos resistir, aunque sea difícil, aunque venga hasta que lleguen al punto de encontrar un punto débil en nosotros, en eso es donde eh, Dios se glorifica. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que estar firmes en eso, tenemos que saber en qué estamos para que por más tentación que nos ofrezcan, nosotros no cedamos. O sea que eso también pudiera ser un llamado de atención tanto para padres como para hijos, porque un padre puede estar confiado en que por ser un buen hombre de Dios, una buena mujer de Dios, sus hijos van a hacer bien las cosas, van a seguir sus pasos. O los hijos pueden decir, no, tengo un buen padre, o sea, yo voy a ser mejor que él. Pero no, se corre el peligro de que se pueda ser un buen padre, un excelente hombre de Dios, una excelente mujer de Dios y tener hijos alejados de la gracia de Dios que van a estorbar, a minar el camino de la salvación de otras personas, que es lo que estaba pasando en este momento, porque eso fue lo que llevó al siguiente aspecto que se narra en el versículo número 4 y que es el tema que tenemos titulado esta noche, o sea, el descontento de Israel con Dios. Dice el verso 4 en adelante, entonces los jefes de Israel se reunieron en Ramá para discutir el asunto con Samuel. Y oiga lo que le dijeron que desde que se había retirado las cosas no eran iguales porque sus hijos no andaban por buen camino. Danos un rey como las demás naciones lo tienen, le rogaron. Esto puso a Samuel terriblemente molesto y fue a consultar al Señor. Haz lo que te piden, respondió el Señor, porque no te están rechazando a ti, sino a mí. Ellos no quieren que yo sea su rey. Desde que los saqué de la tierra de Egipto, continuamente se han apartado de mí y han seguido a otros dioses. Ahora te dan a ti el mismo trato. Complácelos, pero adviérteles lo que significará tener un rey. Samuel le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Si insisten en tener un rey, sepan lo que les espera. A algunos de los hijos de ustedes los tomará y los destinará a sus carros y a su caballería para que salgan delante de él a la guerra. A otros los hará oficiales del ejército y a otros los obligará a labrar los campos reales, a cegar sus cosechas sin recibir pago y a hacer armas y equipo bélico para sus carros. Tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar y a hacer perfumes para él. Tomará lo mejor de los campos, viñedos, olivares y lo dará a sus amigos. Tomará la 10ª parte de la cosecha y la dará a sus funcionarios y cortesanos. Exigirá que le proporcionen esclavos y los mejores animales para su uso personal. Exigirá la 10ª parte del ganado y ustedes mismos serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, ustedes derramarán amargas lágrimas a causa del rey que piden hoy, pero el Señor no les ayudará. Con todo, el pueblo no quiso oír la advertencia de Samuel
De todos modos queremos un rey, le dijeron. Queremos ser como las demás naciones que nos rodean. Él nos gobernará y nos conducirá a la batalla. Samuel le comunicó al Señor lo que el pueblo había decidido y el Señor contestó: haz lo que ellos dicen y dales un rey. Samuel pues les dio la respuesta afirmativa y los envió a sus campos. Imagínense el problema que trae el hecho de que Samuel, un excelente hombre de Dios, delegue a sus hijos como jueces de Israel, los delegue en Berseba, pero los hijos no se comportaban o no hacían las cosas como Samuel lo hacía. Eso fue lo que generó la controversia entre los jefes de Israel, que decidieron reunirse para discutir ese problema que se estaba dando con Samuel. Y le dice: desde que tú dejaste de juzgar, las cosas ya no fueron igual. Entonces, como que eso es lo que le da la pauta para que los jefes de Israel pidan un rey, porque los hijos no eran como Samuel. Entonces, ¿será justa la petición que los jefes de Israel estarán haciendo, el pedir un rey, ya que los hijos de Samuel no funcionaban como jueces, sino que eran malos? Pues yo creo que no, en el punto de que ellos sabían, el pueblo de Israel, que según escrituras, que Dios sí les iba a dar un rey, pero no querían ni esperar al tiempo de Dios, o sea, ellos querían adelantar, y también la forma en que lo solicitan, o sea, sabiendo que estos hijos de Samuel no eran los jueces que ellos querían, en vez de pedir guía y sabiduría de Dios, exigen algo que el mundo tiene. O sea, deseamos ser como las demás naciones, queremos reyes como las demás naciones. Entonces, o sea, para ellos, como que el mejor ejemplo o el lugar idóneo era, era el del mundo. O sea, queremos lo que tiene el mundo, no queremos lo que Dios nos ofrece. De pedir unos otros jueces o la voluntad de Dios, se dejaban guiar más por los deseos que tenían en su corazón, lo que tiene el otro, no es lo que Dios me va a dar, ¿no? Yo lo que quiero es lo que tiene la otra persona. Entonces, a ese punto es donde yo no lo veo justo. No tenían esa sabiduría de pensarlo de la manera en que Dios es soberano, sino que eran más los deseos de su carne, de su corazón, según cómo se dejaban guiar por las apariencias. Fíjense que en mi punto de vista, pastor, no era justo, ¿verdad? Porque volvamos hacia atrás. ¿Por qué no lo pidieron cuando los hijos de Elí se portaron mal y se portaron mucho más mal que los hijos de Samuel? A Samuel prácticamente no le dan ninguna oportunidad, ¿verdad? Sino que media vez se dan cuenta que los hijos de él estaban obrando de una manera mala, aunque no tanto como los hijos de Elí, van directamente donde él y quieren prácticamente relevarlo, ¿verdad?, de su cargo, porque en ese momento él era quien fungía como juez de Israel. Y como le decía anteriormente, el hecho de que él estuviera viejo, a él le daba un poco de experiencia, le daba prudencia, era un hombre prudente, no iba a actuar de una manera alocada, ¿verdad? Sino que, como vamos a ver más adelante, él siempre le consultó a Dios en todo. Entonces yo considero que esa petición no era muy justa, ¿verdad?, para con Samuel, porque no se nos dice en la palabra que también él tuviera conocimiento de la mala conducta de sus hijos, ¿verdad? Porque caso contrario de Elí, ¿verdad? Al contrario, ellos ya estaban aburridos de estarle diciendo a Elí: mira tus hijos, y Elí sí lo sabía, mas sin embargo nunca los habló con ellos, ¿verdad? Les hablaba suavemente. Ajá. Sí, o sea, ese agravio que hacían los hijos de Samuel
Los jefes de Israel pues buscaban subsanar ese agravio con otro agravio. O sea, ellos estaban sabedores de que alguien tenía que juzgarnos y pedían un rey. También llama la atención que ellos no están diciendo vamos a poner a este por rey, sino que siempre acuden al hombre de Dios para poder pedir, para poder presentar esa petición. Pero ante esa petición, Samuel se resiente, porque fue algo que le llegó a lo profundo de su corazón. No probablemente porque fueran sus hijos a los que ellos estaban despreciando, sino porque había algo más. Porque esas palabras que le decían, danos un rey, Samuel les entendía perfectamente que estaban desechando a Dios. Y entonces lo que hace esa petición que llena hasta lo profundo, llegó hasta lo profundo del corazón de Samuel, le incitó a orar. O sea, le incitó a buscar la misericordia de Dios. Y ahí es donde Dios le da las instrucciones. Por eso cuando yo leía, al ver que pareciera justa la petición que están haciendo los jefes de Israel, porque los hijos de Samuel están actuando mal, están aceptando soborno. Ya habían tenido la experiencia con los hijos de Elí, que eran unos grandes sinvergüenza, y por eso el Señor los mató. Entonces, pareciera ser como que reaccionaron de una manera buena al decir, bueno, vamos a volver a pasar lo mismo. Y con los hijos de Elí, entonces mejor hablemos con el papá y digámosle, mira, tus hijos, pues, la verdad no funcionan. Están actuando mal, las cosas no son igual como cuando tú estabas juzgando. Entonces, mejor no nos compliquemos la vida. Ponnos a otro que nos juzgue. Ellos aparentemente estaban viendo que las cosas salían bien, o que estaban pidiendo algo correcto, pero la razón era porque estaban resentidos con Dios, estaban descontentos con lo que Dios estaba haciendo, y eso les lleva a pedir algo que para ellos en ese momento siento yo que no era algo así vislumbrante de que estaban rechazando a Dios, sino que para ellos estaban rechazando solamente a los hijos de Samuel. Incluso a Samuel no lo estaban rechazando porque acuden a él para que les aconseje, para que les ayude. No se están rebelando contra Samuel, pero sí se estaban rebelando contra Dios, y eso es lo que ellos no se daban cuenta. Y por esa razón es que cuando Samuel siente en su corazón el deseo de buscar a Dios, de orar a Dios, Dios le habla a Samuel. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Samuel? Bueno, le da las instrucciones de cómo actuar con este asunto. En primer lugar, le dijo algo que podía servirle de alivio a su resentimiento. Le aclaró porque Samuel estaba muy disgustado con la propuesta, pero Dios le aclaró y le dice que no la considera, debe considerarla dura ni extraña. Primero, dura no porque el que le hayan menospreciado de esa manera, en realidad no era hacia su persona, no era hacia Samuel, sino que hacia Dios mismo. Si Dios mismo se preocupa de las indignaciones que se cometen contra nosotros, bueno, será que nos dispongamos a soportarlas con paciencia. Samuel no debe quejarse de que estén cansados de su gobierno, porque realmente estaban cansados del gobierno de Dios. El régimen de Israel había sido hasta entonces una teocracia, o sea, un gobierno divino. Los jueces recibían directamente de Dios su llamamiento y su comisión, y los asuntos de la nación estaban bajo la dirección especial de Dios, pero los israelitas no lo habían comprendido así, o pareciera que no les importara que fuera así. Y en segundo lugar, tampoco ha de parecerle extraña la propuesta, pues se comportan
ahora como siempre se han comportado, ya desde que están en la tierra prometida, ah, habían sido crudos con sus gobernadores, cosa que experimentaron hasta aún desde Moisés y Aarón en su propia carne. Entonces, si lo hicieron con ellos, lo hicieron desde que están en la tierra prometida y no han cambiado, pues es el comportamiento que ellos traen desde hace mucho tiempo. Por eso no les podía parecer extraño. Es terrible el descontento. Es terrible porque nos lleva a que, bueno, a que Dios conteste también, porque ese descontento lleva a que Dios conteste la petición de ellos. ¿Y qué es lo que dice Dios ahí ante esa petición? Fíjense que, hermano, yo aquí lo que veo es de que, y es donde debemos nosotros tener una valoración bien importante, ¿verdad? Como jóvenes, y es que la paciencia de Dios también tiene un límite hacia nosotros, ¿verdad? Porque a pesar de que, como lo explicó el hermano Julio, ¿verdad? No estaban rechazando a Samuel, sino que a Dios mismo, él viene y le da las instrucciones a Samuel. Y esas las encontramos en el versículo 7, ¿verdad? Donde viene y les dice que sí van a tener un rey. Y que aparte de eso, o sea, a fin de que fuesen golpeados por su propio bastón y sintiesen a su propia costa la diferencia entre el gobierno de Dios, o cómo los había gobernado el Señor hasta ese momento, y el gobierno de un ser humano, ¿va? De hecho, David lo dijo en una ocasión, ¿verdad? Cuando Dios mismo lo llevó por su pecado y le dijo, bueno, ahora Dios te da a elegir, ¿verdad? ¿Qué querés de castigo? Y entonces ahí vienen esas palabras sabias de David que dijo, bueno, yo prefiero, dijo, caer en las manos de Dios porque a lo mejor Él se va a acordar de su gracia, su misericordia sobre mí y va a parar el castigo. Pero no el hombre, dijo, porque el hombre no tiene misericordia ni piedad, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver y vamos a encontrar un escenario bien duro, porque ese resentimiento que podemos llegar a tener para con Dios de alguna manera se puede convertir en algo tan grande que podemos estar, nos puede cegar completamente, ¿verdad? Y ya no analizar las consecuencias de aquello que nosotros mismos estamos pidiendo, ¿verdad? Porque el Señor mismo le dijo, o sea, con su propio bar, o sea, el propio bastón, lo que ellos estaban pidiendo, eso mismo, con eso mismo, iban a ser golpeados. Hasta este momento vemos a Israel que siempre gozó de la bondad, de la misericordia de Dios. Y sí es cierto que tuvo reyes malos, pero Dios siempre los sacó adelante, Dios siempre los rescató, Dios siempre les ayudó, siempre tuvo misericordia de ellos. Pero ahora se van a enfrentar a un escenario donde no va a haber misericordia, ¿verdad? Donde sí van a cumplir la ley de Moisés, ¿verdad? Y la ley de Moisés decía ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Entonces, pero también les dice que cuando hayan tenido ese rey, pronto se cansarán de él y se van a arrepentir cuando sea demasiado tarde y cuando vean ellos la consecuencia de la decisión que ahora estaban tomando. Sí. Y esa decisión de Dios será una decisión de desamor de Dios por su pueblo, o será que Dios estaba previniendo algo peor que pudiera venir más adelante. O sea, su misericordia estaba ahí en esa decisión. Pues yo creo que sí, estaba previniendo primero de que ellos se rebelaran, o sea, al ver de que no había una solución, ellos podían rebelarse y Agarrada ya directamente con Samuel, como contra Samuel, y poner luego sus propios dioses de nuevo, agarrar dioses ajenos. Entonces, para evitar todo eso, al ver el descontento que ellos tenían, pues
Mejor les digo, va, sí, se les va a conceder lo que ellos están pidiendo, pero eso trae sus consecuencias. ¿Y qué es lo que hace Samuel al recibir ese mensaje de Dios? Samuel va, ¿y qué es lo que hace con el pueblo? ¿Le ocultó Samuel algo al pueblo de lo que Dios le había dicho? No, les transmitió fielmente lo que Dios pensaba sobre el asunto. En el O sea, versículo no le 10, aumentó ni le quitó, sino que fue fiel. exactamente. Y en el versículo 10 vemos cómo dice que refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo, cómo se había resentido de la propuesta, tomándola como si la rechazarían, rechazarían él mismo, lo que equivalía a servir a dioses ajenos, y les expone con todo detalle cuáles habían de ser no los derechos de un rey en general, sino la forma en que había de reinar el rey que iban a tener, conforme al modelo de los reyes de las otras naciones, porque se iban a enfrentar con cosas que no les iban a gustar. O sea, y es que eso demuestra que el ser humano es testarudo. O sea, le están diciendo que le va a ir peor y está eligiendo lo peor. El Evangelio llega al ser humano y le dice que en Cristo hay perdón de pecados, pero que si está separado de Cristo le espera una horrenda expectación de juicio y la condenación eterna. Pero el hombre elige lo peor siempre, siempre que está al alcance de su mano. Porque les pone, el panorama se los pone bien claramente Dios a través del profeta Samuel, pero no reaccionan ante esa situación. ¿Qué es lo que le dice que va a ser un rey con ellos? Pues para comenzar, hermano, como usted decía, ¿verdad? Que somos tan obstinados que prácticamente lo que le está diciendo Dios a Samuel para que se lo transmita al pueblo, de que él va prácticamente, dice, que lo obtendrá, dice, a toda costa, dice, y que por muchos que sean los inconvenientes que no sobrevengan a nosotros y que a nuestra posteridad por ello. O sea que no solo iba a afectarles a ellos las consecuencias, sino que a aquellos que vinieran, a las nuevas generaciones, también, dice, iban también a recibir de eso. Pero dice que ellos hicieron prácticamente oídos sordos a las razones, ¿verdad?, que Samuel les daba, y se enceguecieron a sus propios intereses. No pudieron atenerse al tiempo que Dios había fijado, porque de hecho Dios en sus propósitos tenía contemplado poner un rey, pero un rey justo, alguien que fuese conforme al corazón de él, alguien que hiciese su voluntad y no antepusiera a sus propios intereses, ¿verdad? Y bueno, de hecho eso lo podemos también encontrar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17. Hay algo bien interesante ahí, que dice la palabra de Dios de que el Señor prácticamente les iba a dar ese rey, pero él tenía que reunir o poner unas características que o sea, a pesar de que iban a tener esa gobernación, que el rey iba a gobernar, pero iba a ser dirigido por Dios. En cambio, un rey, el que ellos estaban eligiendo apresuradamente en este momento, no se iba a dirigir por el Señor al 100%, y de hecho, bueno, más adelante se van a ver las consecuencias, el pueblo mismo las va a resentir. Pero Israel estaba tan enseguecido que no le importó, aunque Samuel les estaba dando las consecuencias o lo que iba a venir, ellos obstinadamente dijeron, ¿verdad?, que querían un rey. Queremos rey. Y de esa manera pues fue que eligieron a Saúl, ¿verdad? A Saúl. Que claro, elegidos por Dios, pues fueron buenos reyes comparados con los de las otras naciones. O sea, hasta ahí se muestra la misericordia de Dios. Y llama la atención cuando Samuel le refiere todas las cosas que Dios le había dicho a Samuel, y le dice
cada palabra, cada situación, las consecuencias. Pero ellos dicen, queremos rey. No importa, queremos rey. No importa, queremos rey. Queremos un rey. Queremos un rey. Samuel, queremos un rey. Entonces Dios da la orden que tengan un rey, ya que están empeñados en tenerlo. Y Dios le dice a Samuel, pon rey sobre ellos. Y Samuel les dice, muy pronto tendrán su rey. Y así es como Dios los entrega a las concupiscencias y a todas las demás situaciones que van a venir a la nación de Israel. Y lo que Samuel hace es enviarlos a sus casas. Cada quien se va tranquilo para su ciudad, porque el modo de designar a la persona que había de ser dejada en manos de Dios, ya que ellos no tenían nada que hacer, sino que Dios es el que iba a obrar conforme a su propósito. Dios es un Dios misericordioso. No importa qué tan obstinado tú seas. Muchas veces Dios cumplirá lo que tú deseas, cumplirá los anhelos de tu corazón. Lo que tú más deseas, Dios lo va a cumplir. Y aunque merezcas castigo, aunque merezcas corrección, Dios lo va a hacer a través del amor, a través de la misericordia. Aunque te vuelvas obstinado en tu pecado, Dios obrará a través de su misericordia. La pregunta es, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Te estás sometiendo a la autoridad de Dios? Porque todo aquel que no reconoce la soberanía de Dios terminará rechazando su voluntad. Terminará descontento con las decisiones que Dios tiene para su vida. Terminará pagando las consecuencias de su obstinación. Por lo tanto, si no tomas en cuenta al Señor en tu vida, vas a tener una vida desenfrenada. Vas a tener una vida equivocada, una vida de equivocaciones. Por lo tanto, hoy es el momento de cambiar. Hoy es el momento de tomar las mejores decisiones. ¿Sabes? La vida está llena de decisiones. Y hay muchas formas de aprender en esta vida. Una es aprender a través de los consejos. Los consejos que tus padres te dan. Si tú te dejas guiar por sus consejos, tus padres jamás van a desear un mal para ti, siempre van a desear que a ti te vaya bien. Y si te impiden algo, es porque ellos quieren que te vaya bien, no es por hacerte un daño. Si quieres aprender así, como dice el proverbio coloquial, que el que escucha consejo llega viejo, será realidad en tu vida porque te dejarás guiar por el consejo de tus padres. Pero también te puedes dejar guiar por el consejo de la palabra de Dios. Y ese creo que es el mejor consejo. Porque es la guía de Dios para tu camino. Es la guía que Dios tiene para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Pero también puedes aprender de las experiencias, que tú eres un obstinado, eres un necio que quieres aprender de los golpes que la vida da. También las experiencias son compradas y te va a tocar sufrir. Pero creo que, como dice la palabra del Señor, el sabio ve el mal y se aparta. Esta noche es una buena oportunidad para que seas sabio, para que adquieras sabiduría y dejes que el Espíritu Santo abra tu corazón, pueda entrar a ti, limpiar tu pecado y darte una vida de sujeción a Dios, a su palabra y a tus padres. Porque una vida de descontento te va a llevar por un camino equivocado que te va a traer consecuencias trágicas y dolorosas. Oremos al Señor, hermano Julio Mora, oramos esta noche. Amén. Padre, gracias por advertirnos por medio de tu palabra, por medio de un ejemplo de las cosas que pueden venir a nuestra vida, que nos pueden generar
descontento o impaciencia, Señor, porque muchas veces nosotros queremos las cosas para allá, pero tú vienes y nos aconsejas y nos dices que tenemos que tener paciencia, esperar y confiar en ti, que nos dejemos gobernar por ti, porque tú eres el que tiene planes de bien para nuestra vida, para que cada uno de nosotros podamos comprender que tú eres soberano y que tú llevarás por buen camino nuestra vida, que aunque vengan dificultades, tú nos vas a sacar adelante, que no nos dejemos guiar por nuestros deseos, por las apariencias, Señor, sino que por lo que en verdad importa, que es tu palabra, que es tu amor, que nos mantengamos firmes en tu palabra, obedeciéndola, aún con todo lo que ven, que podamos acatar consejos, Señor, y que tu Espíritu Santo siempre esté hablando nuestra vida y que nosotros estemos atentos a escucharle. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Joven, te animamos a que si hay alguna inquietud referente a lo que hemos hablado esta noche, pues nos escribas a la fanpage bajo la dirección del Espíritu Santo o al Messenger de Influenciando Vidas, que nos hagas conocer alguna inquietud que tengas o algún aporte, lo puedes hacer comentando esta transmisión. Esperamos ayudarte para que tengas un pensamiento más amplio en cuanto al estudio que compartirás este próximo sábado junto a los jóvenes de tu célula. Que Dios les bendiga mucho, les use y que la gracia de Dios pueda comenzar a manifestarse en cada una de nuestras vidas. Así que por mi parte, pues es un gusto estar con ustedes. Dejo a mis hermanos para que se despidan. Hermano Franklin. Amén, hermano, que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio estar, pues, compartiendo con ustedes y esperamos en el Señor, pues, que haya sido de bendición para los líderes, ¿verdad? Juveniles y que, pues, confiemos en Dios, ¿verdad? Que Él nos va a guardar, nos va a ayudar, nos va a respaldar para ir a hacer la obra para la cual Él nos ha llamado. Que confiemos en Él, que hagamos a un lado el temor, siendo prudentes y responsables, obviamente, con todas las medidas que se nos han dado para poder así estar cuidando de nosotros mismos y también cuidando de aquellos que vamos a atender en las células. Amén. Estos son unos aportes que queremos compartir con ustedes para que puedan ser útiles. El hermano Julito pues se nos desconectó y hemos tenido problemas con él, pero hoy sí ya no se conectó. Así que gracias por estar con nosotros. Dios me los bendiga a todos.